Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños cuando habla un maestro. Se hace luz la palabra cuando afronta el deber de ser fuente. Esta plática agradeciendo primero esta invitación por parte de Pedro, de la maestra Tere, la doctora Tere, y pues obviamente pues a la Universidad de Santander por todo este apoyo que nos han brindado para que esto suceda. Pues bienvenidos a todos aquellos que están participando y pues aquellos que nos van a revisar o observar después por YouTube, pues bienvenidos al tema. Esperemos que sea de su interés. Les quiero comentar que al final de la presentación, esta presentación está calculada para 40-45 minutos. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, les agradezco que lo hagan a través del chat y al final pues responderé las preguntas que esto corresponda. De cualquier manera, también para los que lo van a ver posteriormente en YouTube, dejaré mi correo electrónico si tienen alguna intención, algún requerimiento con respecto a mi presentación. Con todo gusto les haré llegar información o poder contestar alguna pregunta que esto corresponda. Bueno, iniciando en tema, pues vamos a platicar brevemente de una serie de tareas y estudios que hemos estado realizando acerca de algo que pareciera ser que ha sido olvidado o por lo menos muy poco tratado por todo lo que pude investigar, todo el proceso de desarrollo para lo que es eh, la didáctica, todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se tiene. Generalmente su enfoque, la gran mayoría de los estudiosos abordan los temas para nivel kinder, preescolar, para nivel primaria, secundaria, pero conforme vamos avanzando, yo también incluyo a la gente de maestría, doctorado, como que esa parte del desarrollo para lo que es el conocimiento de la didáctica y pedagogía, pues no ha tenido ese desarrollo que podríamos haber esperado. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando aquí con esto? El propio título creo que dice mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y comienza precisamente en poder hacer una evaluación, saber si aquello que ha sido estudiado como parte de las inteligencias que tiene cada ser humano para aprender, puede servir en todos los ámbitos y en todos los niveles. Iniciando con esto, que pues no todo el mundo aprende de la misma manera. Y creo que desde siempre nos han dicho eso, pero pareciera ser que se genera un impulso en ciertos niveles, pero poco a poco lo vamos desapareciendo y tratamos a los estudiantes de nivel medio superior, pues como robots, es decir, les damos la información, ojalá que aprendan, pasen el examen y acreditan la materia. Y las investigaciones también son no ad hoc a su tipo de inteligencia para aprender. Bueno, por otra parte, el doctor que nos ha hecho, ahorita lo vamos a mencionar y platicar de él, nos ha hecho mención de las inteligencias múltiples, pues también creo que todo lo ha visto, a mí me parece, y creo que es muy sano, verlo todo de una forma un tanto muy positiva. Entonces también aquí estoy yo haciendo una propuesta de incluir la inteligencia N. Y la inteligencia N es porque también muchos aprendemos con factores negativos. Es decir, tuvo que pasar algo malo para poder aprender y poder trabajar sobre ello. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de la inteligencia N, que es algo que estamos tratando de trabajar y ahorita les mostramos algún resultado sobre esta investigación también. Y un punto adicional que todavía estamos conjuntando, pues para que vean la magnitud del proyecto. Este proyecto lleva un proceso de investigación, llevamos para 5 años en esto. Obviamente no hemos terminado y seguramente bastará o tendremos que tener otra generación para terminar esta investigación, que es
qué es lo que sucede con la energía integral corporal. Es decir, vamos a ponerlo muy claro. ¿Qué es lo que pasa cuando un estudiante, de nivel que sea, yo me voy a enfocar a nivel superior porque ese es mi tema? Yo les hablo acerca del tema que corresponde a qué es lo que pasa cuando la gente llega con depresiones, con alguna enfermedad, y aparte no le damos el desarrollo a través de su propia inteligencia. Imagínense cómo eso se empieza a conjuntar. Y después, que nosotros como docentes en muchas ocasiones realmente no nos interesa eso. Bueno, de eso trata, de eso fue el desarrollo de todo lo que corresponde a los temas doctorales y postdoctorales que su servidor ha desarrollado. Bueno, sin tratar eh, de ver algo que sea fuera de lo que nosotros ya conocemos, empezar con temas conocidos como lo siguiente. Número uno, yo me estoy enfocando hacia los estudiantes de la carrera de ingeniería. Los estudiantes de carrera de ingeniería tal vez son de las carreras más sofisticadas. Cuando digo sofisticadas me refiero al nivel de pensamiento sin menospreciar a nadie ni mucho menos, porque también podemos hablar de la área médica, del área de la geología, etcétera, pero no en este caso particular, siendo claros porque esa es mi expertise. De hecho, yo de carrera soy ingeniero industrial, sin embargo me ha interesado de sobremanera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo soy docente de una escuela de nivel superior. Entonces, ese ha sido mi desarrollo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la mayoría de los estudios se han hecho en el proceso, o del proceso de aprendizaje, se han hecho en los niños y jóvenes de educación básica. Y pocas veces dedicamos tiempo a ese tipo de estudios a nivel superior. Por otra parte, que los docentes tenemos un cuadro de trabajo, lo emitimos como si fuera un bosquejo, un desarrollo de información para que ellos puedan desarrollar lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Y por otra parte, que es todavía tal vez más grave que todo lo que estoy comentando, que los docentes de nivel de ingeniería, de maestría, pero maestría en ingeniería, todos somos ingenieros, donde no hemos recibido preparaciones adecuadas para poder hacer ver a los estudiantes su proceso correcto para que aseguremos el aprendizaje que esto corresponde. Entonces, son muchas cosas que aquí se conjugan y precisamente vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto y simplificarlo, que a final de cuentas no se trata de ser más sofisticado el esquema de didáctica o pedagogía, sino se trata de simplificarlo y poderlo aplicar. ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, todos conocemos, o muchos, la gran mayoría que verá este video, quien lo está viendo, son docentes o se dedican a esta parte de la docencia, conocen las inteligencias del aprendizaje de Gardner. O sea, él empezó este estudio, por lo menos lo empezó a publicar en el año 94, donde habla precisamente de aquellos que son lingüísticos, lógico-matemáticos, corporales o kinestésicos, aquellos que son visuales o espaciales, los musicales, los intrapersonales o interpersonales, naturalistas, existenciales, espirituales, diferentes formas que todavía no se descubre abiertamente cómo realmente desarrollar este proceso del aprendizaje. Sin embargo, sabemos que existen. Es decir, hay estudiantes, por citar un punto, que corresponde al existencialista, que él, si no encuentra una razón en el universo del por qué tener que revisar o estudiar algo, obviamente no tendrá interés para poder aprender. Aquellos que son, por ejemplo, la disyuntiva, siempre se enuncia, siempre se trabaja, decimos siempre, señores estudiantes, tienen que trabajar en equipo. Pero hay personas que no nacieron para trabajar en equipo. O sea, hay personas que son intrapersonales y no son interpersonales.
¿Y qué vamos a hacer con ellos? No los vamos a excluir porque pueden ser brillantes como ingenieros o brillantes profesionistas. Sin embargo, los limitamos, los encerramos en un cuadro que pareciera ser que esto no tiene fin. Ahora, aquí cuando propongo lo que es la inteligencia N, es porque algo que nosotros en la ingeniería siempre nos muestran, voy a poner un pequeño ejemplo, pensando en un artefacto que utilizamos comúnmente en la escuela, llámese un borrador que utilizas para borrar el pintarrón. Un ingeniero lo diseña, después alguien lo construye, lo prueba y lo lleva y lo comercializa para que todo el mundo lo pueda usar. Pero ahí no termina la función de la ingeniería. O sea, ¿qué es lo que hace la función de la ingeniería? La función de la ingeniería es ver todo el ciclo de vida de ese producto que propone. Es decir, una vez que termine el ciclo de vida esperando que sea bien usado, ¿qué va a hacer con ese borrador? ¿Cómo no afectaremos a la ecología? O sea, nosotros vamos a tener que empezar desde un inicio, decir, a ver, lo ponemos a la inversa. Lo comercializamos para que aquellos que quieren usar ese tipo de productos, ¿qué es el peor escenario que puede producir después de que es usado? Por ejemplo, las baterías que tienen los carros. ¿Qué pasa con ellos? Con los monoblocks de cerámica. Y empezamos a hablar de muchos elementos y cosas de la vida diaria. ¿Cuántas cosas que tienes en tu casa, una vez que se termina su vida, lo único que haces es depositarla a la basura general? Bueno, los ingenieros tenemos que pensar con esta inteligencia N los pros y los contras para poder prevenir y que no se le pueda dar un uso que pueda afectar a la integridad humana o a la ecología, por citar un par de ejemplos. A eso me refiero con la inteligencia N. Y el otro punto de la inteligencia N es, dime qué cosas te han pasado a ti que de forma positiva te han instruido siempre para que lo hagas y tienes que aprender hasta que algo malo sucede. A eso le llamamos la inteligencia N. Bueno, cuando hablamos de esta inteligencia, pues vamos a llamarle también poder entender los peores escenarios. Mucha gente y a nosotros siempre nos piden, piensa siempre en el último nivel, hasta donde nosotros podamos entender claramente lo que puede suceder de forma negativa. Es decir, nosotros en el ámbito de la ingeniería tenemos que pensar en esas cuestiones negativas para poder prevenir y que esto no ocurra. Y creo que han visto ustedes frecuentemente que ya casi todo lo que se comercializa dice precaución, no usar, cuidar de, úsese con un adulto, etc. Todo eso es precisamente por parte del conocimiento y trabajo en la inteligencia N. Miren, hicimos un estudio aquí con 125 estudiantes. Creo que esto les puede interesar. Estos resultados que tuvimos aquí, estoy hablando de ingeniería, por eso suena lógico que lo más alto sea que esos estudiantes de ingeniería estén en el lógico matemático. Seguramente en otro tipo de especialidades encontraremos otro tipo de resultados. Y además estoy hablando que la gran mayoría de estos estudiantes eran de los últimos semestres de la ingeniería. Es decir, aquellos que ya no iban a ser ingenieros, pues ya no están en esos niveles. Es decir, son los que realmente se van a dedicar a la ingeniería. Lógico matemático, un buen porcentaje, los espaciales, los intrapersonales, lingüísticos, existenciales, interpersonal, y la inteligencia N también apareció. La última que aparece es la espiritual. La verdad que nos hacen ver y aplicar siempre el método científico, así que no podemos eludir mucho de esto. Pero ok, creo que es parte de lo que es la enseñanza. Sin embargo, eso no significa que los estudiantes de ingeniería no sean espirituales, sino más bien no aplican la espiritualidad en el desarrollo de la ingeniería. Aquí tengo una parte del instrumento. El instrumento son varias hojas, donde se les preguntan cosas como esto, para saber
A ver, ¿a qué te enfocas en tu casa? ¿Qué prefieres hacer? Nomás un ejemplito. Cantar o bailar, leer o escribir, ver noticieros, orar, meditar, dibujar, cuidar del jardín, armar rompecabezas, etcétera. Y empezamos a encontrar ciertas líneas. Imagínense ustedes, yo no sé si ustedes pueden ver, visualizar, tú como docente, y hablo de docentes de nivel superior, ¿qué harías tú con una información como esta? Es decir, a ti te dan 50 estudiantes, 30 estudiantes, 20 estudiantes, dependiendo de la universidad donde estés, y te dicen, estos son tus 20 estudiantes, y aquí está tu background, tu respaldo. Decir, este estudiante ha tenido este promedio, este desempeño, y además a través de ciertos instrumentos hemos detectado que su forma de aprender, su inteligencia del aprendizaje corresponde a lógico-matemático, espacial, y como tercer nivel corresponde a la N, por decir algo. Imagínate que tengas toda esa información de todos los estudiantes. Podríamos entonces desarrollar esquemas de didáctica para poder nosotros asegurar que el aprendizaje del estudiante sea correcto y adecuado. Estamos hablando de los pasatiempos, de jugar ajedrez, pasar tiempo, el último, por ejemplo, ver películas gore, si ahí ven el elemento que está escrito. ¿Qué les dice todo esto? ¿Cuáles son sus impulsos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Y al final de cuentas empezamos a entender por qué algunos estudiantes reaccionan de tal o cual manera. O sea, a eso es a lo que nos vamos refiriendo. Y estamos hablando de que es una serie de páginas, y no son muchas, estamos hablando de son 3, 4 paginitas, que nos puede dar enorme información muy valiosa para conocer el tipo de, que a final de cuentas esperamos encontrar, porque ellos pueden, por decir algo, señalar 3 de estos, 3 de estos, 3 de estos, y podríamos encontrar su inteligencia primaria, segunda, secundaria, terciaria. Es decir, podemos enfocarnos no solamente en la primaria, porque posiblemente la gran mayoría, por decir algo, tenga el tipo de inteligencia lógica matemática como su segundo proceso de aprendizaje, nos podemos enfocar a ello. No significa que nos tengamos que cerrar o centrar exclusivamente al tipo de inteligencia 1. Todos tenemos diferentes formas de aprender y las escalas de la inteligencia. Y que quede claro, aquí están 10 que propone el doctor Garner, una que propone su servidor, que espero que en algún tiempo, en esto, a la próxima generación, o en esto, a la próxima vida, se me pueda dar la oportunidad de trabajar y seguir investigando sobre esto. Ahora, hay algo que es altamente relevante por estadísticas, y esta información ha sido recogida pues por varios semestres, en este caso ya son 5 años de recolección de información, en lo que la gran mayoría, no estoy hablando por todos, la gran mayoría de los estudiantes reprueba, o el 30% de los estudiantes reprueba por lo menos una materia. ¿Eso qué nos da como indicio? El 30% de los estudiantes por lo menos reprueba una materia. Es una o más. Aquí tenemos algo para estudiar. El otro día yo estaba checando cuánto cuesta un estudiante de nivel superior en México. Y que quede claro, también les comento que estoy trabajando en Saltillo, Coahuila, es la parte norte de México, estamos muy cerca de Estados Unidos, y la verdad que la influencia es muy fuerte para nosotros en la cuestión del desarrollo académico. A nosotros sí nos afecta, nos impacta mucho esto, porque a final de cuentas ningún estudiante de ingeniería sale sin que sepa hablar inglés, por ejemplo. Ningún estudiante sale de aquí, de esta región que es Saltillo, Coahuila, sin que tenga por lo menos las bases de lo que requiere la industria automotriz. ¿Por qué? Porque así es nuestro entorno. Entonces son diferentes necesidades. Ok, les hablaba del 30% que reprueba
por lo menos una materia. ¿Cuánto le cuesta a México un estudiante de nivel superior en escuela pública? Le cuesta alrededor de 65,000 pesos por año. Entonces empezamos a dividir 65,000 pesos, vamos a redondear 60,000 para hacer sumas y restas más simples. Y se toma 10 materias por año. ¿Cuánto cuesta cada materia? Sí, a eso es a lo que voy. Y la repite. ¿Y cuántos estudiantes existen de nivel superior? Entonces, ¿cuánto paga México? ¿Cuánto pagan los impuestos? ¿Cuánto pagan ustedes por ese nivel de reprobación? Y la verdad que me sorprendió el otro día que estaba yo revisando la razón del por qué. Había un requerimiento de que los estudiantes de nivel básico, aquí en México por lo menos, no sé en otros países cómo está, no se puede reprobar. Un niño de primaria no puede reprobar, un niño de secundaria no puede reprobar. La razón, yo quiero entender, porque realmente la razón no me la sé, nadie me ha explicado al respecto, lo he investigado y son más cuestiones políticas que cuestiones educativas. Me parece que es por cuestiones de dinero. Y lo más fácil es, mira, para que no nos cuesten, mejor no los repruebes. Creo que esa es una respuesta un tanto política, no es un tanto pensante para el raciocinio de nuestros queridos maestros, que realmente lo que quieren es que los estudiantes puedan desarrollarse. Ok, sacando cuentas sale más caro esto, porque llegan posteriormente estudiantes a ingeniería que no saben sumar ni restar. Ok, este es el primer punto, para que veamos más o menos lo que cuesta, hagan sumas y restas, para que vean que esto de generar mejor otros procesos didácticos con enfoques a las inteligencias del aprendizaje también es una cuestión de desarrollo sustentable. Es decir, en lugar de seguir manteniendo estudiantes y decir, nosotros ya no queremos que la gente repruebe, así que los pasan en automático, ¿por qué no hacemos que mejor realmente por sus méritos y su aprendizaje realmente ellos puedan aprender y poder acreditar sus materias? Tenemos varios grupos en los que estuvimos trabajando. El primer grupo se revisó solamente el tipo de inteligencia. En el segundo grupo cambiamos un poquito los instrumentos didácticos e hicimos evaluación de sus calificaciones. Y el tercer grupo le dimos atención personalizada. Y para hacer este tipo de experimentos, vamos a llamarle así, de experimentos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nosotros trabajamos en una materia de las más complejas que hay en esta universidad, donde estuvimos haciendo este proceso, para tratar de homologar, por ejemplo, en esta materia que se llama requerimiento de la industria automotriz. Esta materia es un coco para esta universidad. Aquellos que filtran y pasan esta materia ya casi dicen, ya soy ingeniero. ¿Por qué? Porque es la aplicación de cerca del 60% de todas las asignaturas de ingeniería. Es decir, el que aprueba esta materia realmente está cumpliendo con un buen porcentaje de los requerimientos de la ingeniería. Ok. Por otra parte, perdón, me regreso un segundito nada más. Y esto ya lo empezamos a trabajar con diferentes maestros que dan la misma materia para poder empezar a homologar todos los criterios que esto corresponde. Ok. Otro de los ejercicios que nosotros estábamos viendo aquí al tratar de manejar es estructurar cuadros de comparación entre estudiantes para poder conocer su tipo de inteligencia, es decir, tener cuadros comparativos en calificaciones, cuadros comparativos en la cantidad de materias que han llevado, ver qué tipo de maestros son los que han trabajado, y eso obviamente cada semestre es mucho trabajo. Aquí la situación es que uno de los pocos obstáculos que estamos viendo es que podemos darle seguimiento a los estudiantes 1 o 2 semestres, pero no más que eso. Y después en su carrera profesional
posiblemente con su retroalimentación, pero en este momento no tenemos aquí al respecto. Por otra parte, por ejemplo, nosotros decíamos, a ver, cada unidad de la materia llevarla a conocimiento y uso práctico. Es decir, pero se lo dijimos a todos los maestros, para que trabajaran, pero cada uno de su forma diferente. Y ahora, para poder trabajar en la inteligencia N, que en cada tema siempre cuestionaran el peor escenario y con ello se evalúen los riesgos. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí. Esa es la pregunta. ¿Qué puede pasar? Sí. Y entender que lo que nosotros estamos buscando es las consecuencias de que las cosas no salgan como uno las visualizó. Por eso se le llama conocer el peor escenario. Ese es el punto. Resultados iniciales. Bueno, 62 estudiantes con el proceso tradicional, 17 no acreditados, lo que representa un 27%, y estamos en lo mismo. ¿Sí? O sea, estamos en el mismo promedio, se sigue trabajando con esto. A estos estudiantes no se les trabajó con un proceso de didáctica o pedagogía diferente, se manejó el proceso tradicional. Al maestro se le pidió que trabajara como siempre lo ha hecho y el resultado fue literalmente el mismo. Entonces nosotros pues obviamente si no hacemos nada pues no podemos esperar un resultado diferente. Ahora, ¿y qué es lo que pasó con los 53 estudiantes con un esquema propuesto? Esto la verdad nos impresionó. Y estamos hablando que esto se ha manejado durante varios semestres. Aquellos que sí se trabajaron con su esquema de inteligencia del aprendizaje, solo dos no acreditaron, lo que representa un 3.7%. Imagínense el poderlo trasladar también a cuestiones de economía. ¿Cuánto se ahorra por cada estudiante que no reprobó? Y además, con la ventaja de que no reprobó porque sí aprendió, porque sí obtuvo los conocimientos esperados. Y después, al grupo que manejamos por separado, de forma personalizada, de 10, los 10 acreditaron. Digo, van a decir que es una tarea sencilla, ¿no? Pero es platicado lo que fue sencillo, porque realmente dar seguimiento de forma personalizada, casi a nivel tutorial, pero no exactamente con la materia, sino con su modelo de inteligencia para aprender. Eso fue lo que estuvimos trabajando y de 10, los 10 acreditaron. Voy a cambiar un poquito el tema y después lo vamos a conjuntar. Quien haya leído al doctor Joe Dispenza, hay un libro que de forma particular me llamó mucho la atención, se llama Sobrenatural, lo publicó en el 2018. ¿Qué es lo que pasa con nosotros al hacer un análisis de nuestro esquema? Mucha gente lo llama el aura, pero nosotros vamos a llamarlo lo que es el ejercicio o el esquema energético corporal. ¿Qué es lo que pasa cuando alguna parte de nuestro cuerpo genera algo que no es precisamente algo positivo? Si esto se va reduciendo de color, obviamente se puede empezar a enrarecer toda su capa energética. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver nuestra capa energética? Creo que todo el mundo sabe que todos emitimos energía. Y Joe Dispenza se ha dado a la tarea, es un proyecto que él ha desarrollado, lo ha estado comprobando, lo sigue manejando. La verdad que yo me estoy adelantando un poquito a esto. Me refiero a los resultados de sus estudios, no porque yo los haya hecho. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando... Voy a poner un ejemplo, citar un ejemplo. A alguien le duele la rodilla. Va a clases. ¿Qué pasa cuando el estudiante con ese dolor de rodilla se raspó, tiene una luxación, lo que fuera, ustedes conocen bien? ¿Qué es lo que pasa en el aula con esta persona que tiene un campo energético enrarecido?
Pues lo que sucede es que no puede tomar sus clases al 100%. O sea, y aparte que nosotros le estamos dando información en un esquema tradicional como si él aprendiera igual que todo el mundo, pues esto se empieza a complicar. ¿Y qué estamos haciendo con una persona? Y aquí hablo de un dolor físico. ¿Y qué pasa cuando es un dolor emocional? ¿Qué pasa con una situación de alto nivel de estrés? Esto es a lo que yo me refiero. Ahora, por eso es que este tipo de cosas que estamos ahorita manejando, se los comento, y además en su momento se generó esta idea por una situación de forma particular que me ha tocado atender. Cada semestre ocurre. Por ejemplo, le voy a comentar un caso, obviamente no voy a decir ningún nombre de absolutamente nada, pero imagínense, me llegó una niña, bueno, yo le digo niños a todos mis estudiantes, llegó una niña que estaba embarazada. Y cuando llega conmigo, llega llorando, me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, una situación particular. El niño no es problema, o sea, la situación en la que ella vivía sí era problema. Entonces, yo le digo, ok, ¿qué piensas hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Y pues yo le preguntaba, pero pues también tienes que acreditar tu materia, o te vas a salir de la escuela, o qué vas a hacer. Y ella quería continuar con sus estudios, sin embargo, ella no estaba bien, no estaba concentrada, tenía un alto nivel de estrés. Entonces, imagínense, aparte pedirle que desarrolle un proyecto de investigación, pues ¿cómo va a salir? Estoy hablando de ese caso que puede ser extremo. En la otra situación me tocó un caso particular que ahorita se los voy a comentar, de una persona que fue a la clase y también estaba emproblemado físicamente. Por ejemplo, tomé a dos estudiantes con alto nivel de promedio, uno de ellos de nivel 92 de promedio, otro de nivel 96. Dije, pues para que no se tomen ventajas, y además a los dos con un problema físico. Entonces dije, pues aprovecho el viaje, que están dos estudiantes con problema, o con una situación, no lo vamos a llamar problema, con una situación que les generaba precisamente ese enrarecimiento de su capa energética. Yo lo quiero llamar de esta manera. Bueno, se le dio seguimiento particular, la persona con nivel de 92, él estuvo a punto de perder incluso parte de la pierna hasta la rodilla, se fracturó y no fue atendido correctamente, entonces se le generan complicaciones. Resultado de la asignación, que quede claro, a esta persona con promedio de 92, se le dio una atención personalizada, especial, y él con promedio 92 sacó 100 en esa asignatura. Y a la otra persona, con promedio de 96, pues se le dio la atención convencional y su resultado fue que apenas acreditó la materia. Pasó con 70. Entonces, que quede claro, este fue un mero ejemplo, precisamente porque había dos situaciones particulares y aprovechamos este momento. Sin embargo, así como está esto, hemos desarrollado otro tipo de estudios con otros estudiantes y los resultados son semejantes. Entonces, aquí hay algo también en lo que nosotros podemos trabajar. Miren, aquí en México, pues siempre se dice que la educación debe ser laica. Estoy de acuerdo con ello, está bien. Sin embargo, ¿por qué menospreciar otro tipo de ideas, de trabajos, como en la India, en otros países, que siempre trabajan con meditación? Puede ser Theta Healing, atención psicológica, trabajar con inteligencia del aprendizaje, realmente poder hacer una estructura de trabajo diferente, apoyado por otras cuestiones alternativas. El doctor Dispensa no está peleado con los esquemas alópatas, ni mucho menos. Aquí lo que él dice, que podemos sacarle más jugo precisamente a otro tipo de situaciones, ya que si una persona trae un problema específico y no ha recibido atención psicológica y no sabe cómo encauzar el problema, en primera se desvía su atención, y en segunda, pues el aprendizaje que puede tener en la escuela cada vez se ve más reducido. Y la intención obviamente es
poder generar que los estudiantes puedan tener un mayor nivel, que puedan realmente aprender, se pueda reducir su índice de reprobación, etcétera, etcétera. Alguien decía en una conferencia que di que si era el momento ya de trabajar con nuestro segundo corazón. Nuestro segundo corazón, mucha gente lo conoce, los antiguos lo conocen, es el estómago, la intuición. Ok, lo dejo a su criterio. Sin embargo, hemos trabajado con algo de Theta Healing, con atención psicológica. Obviamente no nos permiten tiempo de meditación ni mucho menos, simplemente lo sugerimos. Pero lo que sí, ya todos los estudiantes que tengo y mis compañeros también de la institución no se salvan de aplicar cada semestre ese instrumento para saber el tipo de inteligencia que es cada estudiante. Nos ha dado o nos está empezando a dar ciertos resultados. Sabemos que esto no es para mañana. Las conclusiones. La primera, ¿por qué esperarnos hasta el último semestre de ingeniería? Lo que yo propongo es que desde un inicio empecemos a revisar o estudiar los tipos de inteligencia dominante y de esa forma también nosotros por otra parte poder trabajar con los docentes de ingeniería y decirles diferentes formas o esquemas con lo que los estudiantes podrían realmente aprovechar su conocimiento de su inteligencia dominante. Es decir, ingresa el estudiante y el estudiante tiene que saber, así como sus maestros, cuáles son sus tipos de inteligencia dominante. Y basta un instrumento y tal vez se le aplique posteriormente en el tercer o cuarto semestre nuevamente para saber si el proceso sigue siendo exactamente el mismo o hubo algunos ajustes. Todos cambiamos nuestro esquema. Es decir, pueden hacer de una forma, sin embargo el tiempo te lleva, tus experiencias te llevan posiblemente a cambiar tu forma de aprender. Conclusión 2, obviamente lo que comentaba, tenemos que preparar a los docentes en el conocimiento de los diferentes tipos de inteligencia para el aprendizaje y pues sería sano, es una recomendación obviamente que yo espero tener vida suficiente para poder mostrar que esos esquemas que pueden ser alternativos son benéficos precisamente para todos los educandos. Es decir, estoy hablando de que le hagan caso a la psicología, a la psiquiatría, a los medios alternativos como pueden ser también el Theta Healing, barras o lo que ustedes tengan, incluso el yoga, etcétera, que te ayude a estar en tu máximo nivel de potencialización energética. Lo que les comentaba hace un momento, muchos estudiantes que reprueban, para el gobierno en este momento es un costo adicional, lo que les preocupa es no gastar en lugar de que la gente aprenda. Es decir, generar alguna propuesta, yo creo que estaremos en posición y disposición cuando tengamos terminado todo este desarrollo para poder presentar que también esto genera beneficios económicos. Realmente, esto puede ser un proceso o un paso de lo que yo estoy llamando la evolución académica. Si quieren les digo el nombre que le puse, pero sé que muchos me van a censurar al respecto porque le estoy llamando la meta-academia. Meta-academia. Es decir, la conjunción de los esquemas metas y los educativos. Muchos saben de esto y los que no saben, pues creo que sería genial que pudieran trabajar con ello o por lo menos estudiar y aceptar alguna retroalimentación al respecto. Él recomienda, tu dispensaria no está en contra de las cuestiones alópatas. Él recomienda que tengamos esto de tal forma que no se tengan obstrucciones en el proceso de aprendizaje. Ok, son exactamente los 45 minutos que tenía dispuestos para esta sesión. Yo espero que les haya generado inquietud. No hablo de que les haya gustado, yo más bien esperaré que les haya generado inquietud para seguir revisando y estudiando. Es una alternativa
Yo espero en breve poder tener el artículo científico que ya algunas personas me lo han solicitado, y la verdad espero más que ello también escribir un libro en breve para poder trabajar con esto, decir, incluso poner algunas técnicas de preparación con respecto a ello. Espero que les haya gustado esta ponencia. Estoy para apoyarlos, para servirles. Aquí en la parte de abajo viene mi mail, es gasavi777@gmail.com. Cualquier duda, comentario siempre será bienvenido. Me queda claro que son ustedes personas muy preparadas y la verdad que esto es un reto para su servidor. Proponer algo que no he visto yo en ninguna otra parte, precisamente es la situación de los postdoctorados, y esto a mí me sirvió precisamente en este desarrollo para poder trabajar en mi esquema y proyecto de postdoctorado. Muchísimas gracias por su tiempo, nuevamente les reitero, estamos para atenderlos y para servirles. Voy a revisar si existe algún cuestionamiento, algún chat que podamos aquí revisar. Aquí pregunta, considerando su experiencia de acuerdo con la inteligencia N, entraron más preguntas, que usted propone, ¿qué cambios, adecuaciones desde la perspectiva de la didáctica serían necesarios en el PEA dirigido a adultos, y qué el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a adultos, y qué beneficios representan para los docentes? Ok, genial. La verdad que en esta perspectiva, que quede claro, esto se trabajó en el pensamiento de la ingeniería, pero esto debe ser llevado, según mi propia opinión, en todos los ámbitos. Aquí porque es claro, porque estábamos hablando del diseño de todo lo que se mueve en el mundo, pero estamos hablando de cosas que son tan críticas como la medicina e incluso la propia docencia. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que podría suceder si nosotros como docentes empezamos a cuestionar también cuáles son los peores escenarios que no se logren las prácticas esperadas por los docentes y por los programas de trabajo que nos encomiendan. Ok, pues básicamente iniciar con esos puntos. Decía, conocer el tipo de inteligencia que tienen los estudiantes. Y a nosotros, ¿qué nos beneficia? Saber la razón del por qué los estudiantes no avanzan en primera instancia, y segunda, proponer nuevos esquemas didácticos. Hay otra pregunta, el coste anual que menciona, ¿es por la gran carga burocrática o qué análisis de costo tiene usted? No, no es un estudio mío. Ese lo revisé en una publicación hecha precisamente por el gobierno federal. O sea, no es algo que yo haya sacado. ¿Sí? No, a mí no me avienten esa parte, porque eso yo no lo revisé. Si gustan más tarde les hago dentro de la publicación el artículo donde revisé la información, y de hecho revisé varios artículos y todos coinciden en una cantidad muy semejante al respecto. Y la verdad es que yo no hablo de la carga burocrática exclusivamente del sector educativo. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de el ámbito global de un gobierno como lo que es México, donde se están haciendo muchas cosas. Obviamente esperamos que todo llegue a su buen fin, lo que esto corresponde. Sin embargo, yo no estoy ahorita para criticar, ni mucho menos. Yo lo que voy es que si se puede trabajar en la agilización de los esquemas burocráticos sería genial, y no pensar en cómo reducir costos solamente por que al gobierno le importe que pase o no una materia a un estudiante. Aquí me preguntan también cuál sería su propuesta para preparar a los docentes para considerar los diferentes tipos de inteligencia. Yo también tengo la oportunidad de trabajar a nivel superior y conozco desde el proceso de contratación de los docentes, la forma de trabajar de ellos, la forma de evaluar. Me he percatado que esta investigación que realizo y veo tristemente que las aseveraciones de los docentes sobre los estudiantes son excluyentes. Híjoles, pues creo que ya lo dijo todo. O sea, realmente te agradezco, Natalia, este comentario. Adriana también, gracias por tu comentario. Déjame hacer el punto, que la verdad, ¿cómo lo quiero expresar? Esta libertad que a veces se ha perdido
en el esquema didáctico, en el esquema pedagógico, nos encasillan en cuadros que el estudiante tal vez no cabe. ¿Cuál es la propuesta para los docentes? Los docentes tenemos que tener una mentalidad un poquito más abierta. Para empezar, tenemos que conocer nuestro propio proceso de aprendizaje, nuestra inteligencia del aprendizaje como docentes. Nosotros todos los días aprendemos o tenemos que aprender. Ahora, todo lo que estás comentando aquí, la forma de evaluar, etcétera, no, por ejemplo, voy a poner así brevemente, no quito tanto tiempo. En una situación, yo puse una evaluación, estábamos en el tema, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, estábamos hablando acerca de la reflexión de la luz. Y en lo que es el esquema de reflexión de la luz, veíamos nosotros diferentes puntos de vista. Dije, a ver, conociendo los tipos de inteligencia, voy a pensar qué podría hacer yo con un grupo. Afortunadamente era un grupo pequeño donde pude hacer este experimento. Decir, tú que eres el lógico matemático, ¿por qué no nos haces una explicación clara a todos los demás? Porque era un pequeño grupo de 3, 4 personas, estudiantes, que ellos se dedicaron a la formulación matemática y física del esquema de refracción de la luz. A otro grupo, que eran lingüísticos, le dije, ¿y por qué no hacen una pequeña monografía con respecto al estudio? A otro grupo le puse, hagan un experimento, quiero ver los efectos de forma práctica, etcétera. O sea, tenemos que pensar de forma diferente. Sin embargo, también es cuestión de costumbre, es cuestión de que quieras hacerlo. En esa materia la acreditaron todos y cada uno presentó una evaluación de acuerdo a su nivel de inteligencia del aprendizaje. Fue muy divertido, la gente aprendió, yo estuve tranquilo y además me di cuenta que los estudiantes lo hacían con todo el cariño del mundo. Ok, pues ya ahora sí estamos en una hora de trabajo y de tiempo. Les agradezco mucho su tiempo, su participación. Agradezco mucho el hecho de la invitación por parte de la UNISAN. Estamos obviamente con todo el equipo UNISAN. Esperemos que esta información pueda ser llevar a más docentes, que la gente que pueda revisar esta información pueda meterse más de lleno con esto. Tengo información que puedo compartir sin problema. Obviamente hay cosas que no puedo compartir porque estamos dentro de un proceso de investigación, pero mucha de esta información, claro que con todo gusto lo puedo compartir. Y pues para mí ha sido un honor y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Tere. Gracias, Alma. Gracias, Natalia. Y así puedo enumerar a quienes participaron. Gracias a todos por esta participación. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños.